¿Está bien? Bueno, el título, déjenme ver si ahí está el título. Es evaluación de la calidad de los suelos mediante el uso de indicadores físico-químicos en dos zonas de la cuenca de Cajititlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Para este trabajo, o para este proyecto, pues que, como les dije al principio, nada más se pensó para un año, pensando en que pues ya no iba a haber recursos para poderlo, para darle continuación. Entonces tratamos de acelerar y muestrear el mayor número de muestras posibles. Y se establecieron los siguientes objetivos: evaluar la calidad de los suelos mediante el uso de indicadores físico-químicos en dos áreas de la cuenca de Jetitlán. Y como objetivos específicos, pues era medir los indicadores físicos de calidad de suelo, como la textura, la estructura, la profundidad, la densidad aparente, la infiltración y la estabilidad hídrica de los agregados. Otro de los objetivos era también determinar los indicadores, pero aquí los químicos, de la misma calidad de los suelos, como el pH, la conductividad eléctrica, el nitrógeno, fósforo y potasio, así como la materia orgánica. Y finalmente, un tercero era elaborar el mapa de calidad de suelos del área de estudios, y así como pues tabular pues esa calificación que se le podría o se le puede dar todavía, porque no está cumplido, a los suelos en función de todas estas propiedades físicas de los suelos que se han clasificado como indicadores para medir la calidad de los suelos. ¿Sí? Esta es la ubicación del área de estudio, es la cuenca, pero el título dice en dos áreas nada más, que sería en la parte agrícola de la localidad de San Miguel Coyutlán. Se encuentra ahí en el extremo norte-sur, sureste de nuestra pantalla. Es el círculo un poco más, con mayor diámetro. Y el corredor que va de San Miguel Coyutlán hasta San Juan Evangelista, ¿sí? Como les comenté, nuevamente vuelvo a repetirles, nada más alcanzamos a tomar como 12 muestras en la parte donde el área correspondió en algún momento o fue parte del lago. Entonces, es área, pues, de lacustre, es área que formó parte en algún momento del lago. Entonces, esa es la localización. Aquí les estoy mostrando un mapa de la geología del lugar, en el que se pueden observar principalmente que hay presencia pues de rocas de tipo andesita, basalto y brechas, y así como tobas en la parte alta de la sierra, ¿sí? En toda la ladera, desde San Miguel Coyutlán hasta San Juan Evangelista, fue la parte que pues teníamos pensado muestrear, pero más que toda la ladera, era la parte baja del pie de monte, ¿sí? En donde vamos a observar, pues, tobas. Es lo que indica, pues, el mapa de geología del INEGI. Si por ahí encuentran alguna, pues, algo que no cuadre, pues, también pueden comentarlo posteriormente. Enseguida tenemos el relieve que se puede observar en el área que corresponde a la parte sur de la cuenca, ¿sí? En la parte sur que corresponde a la Sierra del Madroño, en donde vamos a encontrar principalmente pues alturas desde los 2800, así es como se lo muestra la carta topográfica de INEGI, hasta la parte pues más baja, que es donde vamos a encontrar alturas de 1500 a 1500 metros sobre el nivel del mar, que sería la parte baja de la sierra, en donde se encuentra el lago pues del mismo nombre, el nombre de la localidad de Cajititlán. Entonces ese es el relieve que podemos observar ahí. ¿Por qué menciono pues todos estos rasgos del paisaje? Bueno, porque todos son factores
que contribuyen a la formación de los suelos, ¿sí? Si yo aquí me pusiera a hablarles sobre cómo se originan los suelos, tendría que hablarles de los factores formadores, que no serían precisamente los factores los que finalmente dieran origen a los suelos, sino más bien los procesos. Los procesos son originados por los factores, y esos procesos se agruparían o se agrupan en 4 grandes categorías, que ahorita pues no es el tema, pero es precisamente por la razón por la que les estoy presentando pues estos rasgos del paisaje del área de estudio. Enseguida, pues, menciono una definición de lo que es la calidad para que podamos entrar, familiarizarnos con el título. Seguramente algunos de ustedes ya han leído sobre el tema, pero les vuelvo a mostrar aquí una parte de lo que yo, pues una pequeña definición de lo que es la calidad del suelo. Entonces, el título textual dice que la calidad y la salud del suelo son 2 conceptos equivalentes, pero no siempre son considerados como sinónimos. Por una parte, la calidad se debe de interpretar como la utilidad del suelo para un propósito específico en un periodo amplio del tiempo o de tiempo, mientras que el estado de las propiedades dinámicas del suelo, como contenido de materia orgánica, diversidad de organismos o productos microbianos en un tiempo particular, constituye la salud del suelo. Esa es una de las tantas definiciones que podemos encontrar en la literatura, que ya se establecieron desde pues hace mucho tiempo, y son estudios que se han hecho y se siguen haciendo desde ya pues varias décadas atrás. Enseguida también les voy a presentar otra que dice que el concepto de calidad del suelo está relacionado con las funciones y el uso y el manejo del mismo, siendo atributo de sus propiedades físicas, químicas y biológicas. En este sentido, podemos decir que el concepto de calidad pues depende de las características y propiedades físicas, químicas y biológicas que el suelo que se esté analizando pues pueda presentar. Es decir, que si el suelo no realiza o no tiene las funciones que uno espera de él, pues estaríamos hablando que su calidad, su salud, pues estarían alteradas. En el momento en que se empiezan a analizar las propiedades físicas, químicas y biológicas de un suelo, estamos pensando en que esos rasgos, esas características o esos indicadores de calidad, pues deben de estar en un nivel en el que el suelo pueda pues, realizar las funciones para el que pues están o para el que fue originado. Aquí estamos hablando pues de características físicas, como ya lo mencioné, la textura, la estructura, y todo lleva un orden, pues todo es como una reacción en cadena. Tenemos una buena textura y tenemos una buena cantidad de materia orgánica. Esto va a dar origen a una buena estructura. Para que la calidad de los suelos se pueda mantener en el tiempo, pues es necesario que se les dé un buen uso y unas prácticas adecuadas para que esas características o propiedades que el suelo pueda tener no se alteren. Y de esa manera, pues el suelo siga manteniendo pues, esa fertilidad que quienes se dediquen a utilizarlo para el uso agrícola o forestal, pues siga pues respondiendo de la forma como la persona lo esté esperando, ¿sí? Entonces, los suelos deben de mantener esa calidad para que puedan seguir manteniendo, para que mantengan la fertilidad y puedan ser capaces pues, de permitir, pues, la productividad, que es lo que espera un productor, pues, en el campo. Aquí tenemos pues, imágenes que, pues, ilustran una parte o 2 partes de donde se tomaron muestras. La izquierda corresponde al área lacustre, al área que, como les comenté hace un momento, correspondió lo que es, o lo que queda pues del lago actualmente. Y la imagen de la derecha corresponde a la parte baja del pie de monte. Sí, que sería pues en la parte más o menos, hay San Lucas y San Juan Evangelista. La siguiente corresponde al lago y al fondo estaríamos observando
pues la Sierra del Madroño y el Piedemonte, pues a lo lejos. Y sería la parte, pues que acabo también que es la parte que les mostré en la imagen anterior, que de la parte derecha, ¿sí? Entonces ahí tenemos una panorámica un poco más amplia del lago de Cajititlán y al fondo la parte, la parte baja del Piedemonte. En la siguiente, pues tenemos ya la parte donde nosotros nos dimos a la tarea de pues hacer un recorrido por las áreas, por las dos zonas que habíamos programado para muestrear y pues encontramos, o más bien hicimos la visita en la época en que pues el suelo no estaba en producción. Es decir, que la mayor parte de las tierras o de los suelos de estas dos áreas que nosotros muestreamos son áreas de temporal. Por ahí, algunas personas que se entrevistaron nos comentaron que también se practica la agricultura bajo riego. Sin embargo, no es un área pues así muy importante debido a que el agua no es suficiente para que pues se cubra una superficie bajo este sistema de producción. Entonces nosotros nos dimos la tarea pues de llevar a cabo la tarea de muestrear porque es la época pues más recomendada, la época adecuada, unos meses antes de que se aproximen el temporal de lluvias, ya que si nosotros hubiésemos ido a muestrear casi entre el mes de mayo y mediados de junio, pues posiblemente nos hubiéramos encontrado con que se podían presentar las primeras lluvias y entonces ya iba a ser un poco difícil poder muestrear. Y de hecho, pues lo recomendable aquí es pues que los suelos se muestren desde que termina el periodo de lluvias, un poquito más tarde, entre enero y mayo, pues precisamente para poder, en el caso de que se tratase de dar una recomendación para los productores, bueno, tener los datos, los resultados anticipadamente para que el productor pudiese, pues, programar la siembra y poder llevar a cabo, pues, las tareas que fueran necesarias para poder obtener, pues, los resultados que espere o que esperaría de la siembra, pues, del cultivo que fuera a establecer. Entonces ahí tenemos esas imágenes. Aquí tenemos otras imágenes donde pues andamos por ahí también caminando y buscando los sitios pues un poco más representativos. Aquí para podernos también darnos una idea de cómo se estableció la forma de muestrear, pues se hizo al azar. No fue que fuimos allí elegir nada más seleccionando pues ya sitios específicos, sino que caminamos y dijimos en este punto pues el suelo pues nos parece que sería bueno tomar la muestra y que corresponde a ese sitio. Y de esa forma fuimos haciendo el recorrido y tomando pues las muestras que como les dije fueron muy pocas, pero lo ideal hubiera sido haber muestreado un poco más, pero pues no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Enseguida pues vamos a tener ya algunos puntos donde se puede observar cómo se tomó la muestra. La muestra se tomó a una profundidad de más o menos entre la superficie y los 30 centímetros de profundidad. También aquí quiero también recordarles o comentarles que para una mejor para obtener mejores resultados, posiblemente debimos haber hecho pues una caracterización de algún perfil y y haber podido muestrear pues los diferentes capas o horizontes que en cada lugar el suelo pues hubiera presentado, ¿no? Entonces, por razones así como muy pues urgentes y porque pues tampoco no contábamos con suficientes recursos, pues tuvimos que tomar las muestras así como muy superficiales, que son pues son válidas, pues es válido tomar así las muestras, pero lo ideal sería lo que les comenté anteriormente. Aquí, pues,
a simple, bajo observación, consideré que sea un litosol, a no ser que no lo sea, porque pues nos hace falta todavía hacer algunas otras pues, visitas y poder revisar a lo mejor parte todavía de la literatura y poder decir si trata de un litosol. Este es un suelo, bueno, que yo ahí lo puse pues porque se me hizo pues muy evidente ver cómo en la parte de donde hay pues, la parte del cerro, encontramos pues este tipo de suelos muy delgados con una matriz pues muy pedregosa. Entonces ahí pues no es muy visible si se trate de un litosol, porque el litosol pues tendría que ser un suelo que tiene, no sé, alrededor de unos 10 centímetros y inmediatamente estaría la roca. Aquí pues es una matriz que yo le puse litosol, pero posiblemente no sea un litosol. Pero es un ejemplo pues de qué tipo de suelos podemos encontrar en algunos puntos de las dos áreas o zonas que se muestran para el trabajo de investigación. Aquí les estoy ilustrando, les estoy mostrando pues el laboratorio donde llevamos a cabo algunas de las determinaciones que fueron útiles para que nosotros lleváramos a buen fin el trabajo de investigación. El laboratorio pues es pequeño, pero pues nos ha permitido pues realizar algunas determinaciones y aunque pues también aquí lo ideal sería que pues tuviéramos otros equipos que serían también muy útiles para hacer otro tipo de determinaciones, pero aquí lo que estoy ilustrándoles es la determinación de la textura. Sí, entonces es así como pudimos llevar a cabo esta determinación en el laboratorio con el método del hidrómetro o el método de Boyucos. Pues aquí también les estoy ilustrando un diagrama, el diagrama del triángulo de texturas, que una vez o después de haber determinado los porcentajes de partículas de cada una de las muestras, entonces obtenemos esos porcentajes y los llevamos y los relacionamos con las clases texturales que muestra el triángulo de texturas. Este método o este diagrama pues fue elaborado por ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero fue hecho por los Estados Unidos, ¿sí? No recuerdo el nombre. Entonces, ellos hicieron este diagrama y es en el que se basa pues cualquier pues, investigador que haga un tipo de investigación pues similar o al que estamos realizando nosotros o al que del cual hemos hecho algunas determinaciones. En la tabla derecha, pues ahí está la clasificación de las texturas en función de los porcentajes de partículas del suelo. Sí, entonces ahí vamos a observar que el tipo de textura y los porcentajes de cada una de las partículas para luego determinar la clase textural que le corresponda a cada una de las muestras de los suelos que se muestrearon. Enseguida tenemos aquí otro punto de muestreo en el que podemos observar a simple vista pues que se trata de un suelo pues con una buena profundidad, una estructura en bloques y que pues a simple vista podríamos decir que se trata de un suelo con una pues buena calidad desde el punto de vista de sus propiedades físicas, químicas y sobre todo físicas y químicas, porque hablar de las características biológicas es hablar o decir que en el suelo vamos a encontrar una abundante cantidad de microorganismos, porque a partir de la población de microorganismos u organismos se mide pues se mide la calidad o esta parte de la calidad de los suelos, la calidad biológica. Entonces, este suelo, pues es un suelo que se encuentra es un punto que está localizado entre San Miguel Coyutlán y San Lucas. Es un suelo, pues profundo, un suelo ya un poco más evolucionado. En esta otra imagen podemos observar el área donde les
explicaba al principio, es parte de la zona lacustre, es un suelo con un color muy oscuro y que tiene un porcentaje pues alto de arcillas. Lo que quiero aquí ilustrar es que se tomaron muestras para poder determinar la estructura de los suelos. En este caso, pues ahí tenemos diferentes agregados o terrones que nos son útiles para poder observar la posible formación de estructura de los diferentes tipos de suelos que muestramos en el lugar, en las zonas de estudio. ¿Sí? Entonces, ahí, eso es lo que en esta imagen les estoy ilustrando. Y aquí en estas otras vamos a observar cómo se determinó el color. En la parte izquierda tenemos las tablas Munsell y unas láminas de porcelana que utilizamos para colocar un agregado de cada una de las muestras para determinar el color tanto en seco como en húmedo, ya que en cada una de las condiciones, en cada una de las diferentes condiciones, pues el color pues va bueno, más bien esta característica va a ser a tener un resultado muy diferente, sí, muy diferente. No es lo mismo medir el color en húmedo que en seco, ya que al humedecer la muestra, pues el color toma o tiene una coloración un poco más oscura pues por la cantidad de agua que lo satura. En cambio, en seco, pues los colores son más claros porque solamente se puede observar lo que el ojo puede observar a través de la luz, pues en este caso fue artificial, pero lo ideal es que se haga bajo la luz natural, o sea, bajo los rayos del sol, para que se pueda tener pues un color un poco más preciso. En esta otra imagen podemos les estoy presentando la tabla de los avances de los análisis que se llevaron a cabo en el laboratorio. En esta primera tabla, pues estoy presentándoles las muestras del 1 al 7, en la cual se puede observar pues que cada una de ellas presentó diferentes pues características en relación a lo que ya se dijo al principio. Sí, para el caso de la primera, pues y con relación a la textura, esta tuvo una textura arcillosa y aquí lo que se puede destacar es que en la mayoría de ellas, pues el resultado fue pues una textura arcillosa. Muy pocas tuvieron una textura muy diferente a la que se puede observar que fue dominante. En el caso de la materia orgánica, pues tenemos un valor o un porcentaje, pues que desde el punto de vista de las tablas que ya están establecidas, donde se puede medir, comparar pues el porcentaje de materia orgánica, pues es un valor que está entre moderadamente alto a bajo, ¿sí? Entonces, no es un contenido muy alto, pero tampoco muy bajo. Esto quiere decir que esos suelos, pues, están siendo, pues, muy, intensamente, cultivados y que no se les está, restaurando o devolviendo, pues, lo que, pues, cada año el cultivo o los cultivos le están, pues, le están quitando, vaya, coloquialmente, le están quitando al suelo. Entonces, una de las características o indicadores que son determinantes para medir la calidad del suelo, pues es precisamente el porcentaje o contenido de materia orgánica. Aunque todos en conjunto, pues se tienen que considerar, pero en sí, el que es más determinante de todos sería, pues, la materia orgánica, la textura y la estructura, ya que entre más materia orgánica y más partículas finas tiene un suelo, ese suelo por sí solo, o sea, por el hecho de tener partículas más finas, el suelo puede ser más fértil.
Sin embargo, eso no quiere decir que porque el suelo sea muy arcilloso, nada más por tener partículas muy finas, ya se puede considerar o calificar como un suelo de muy alta calidad, sino que se tiene que considerar pues, el resto de los indicadores para poder finalmente definir cuál sería la calidad que pudiera tener este suelo o cualquiera de los que nosotros analizamos. Entonces, para no hacerlas muy larga, pues tenemos aquí todo ese conjunto de indicadores o características que nosotros determinamos y que nos van a permitir, nos van a ser útiles para que al final hagamos un cruce y podamos definir qué calidad puede tener cada uno de ellos. Pero ya de entrada puedo yo más o menos pues decir que muy pocos de ellos tienen por arriba de buena calidad, o buena calidad, pues vaya, nada más, buena calidad. Entonces, eso nos va a permitir definir si el suelo está en condiciones de poder mantener esa condición por un periodo de tiempo, porque aquí lo que se espera es que cuando se mide la calidad es que esta o las características que le van a dar ese atributo, pues se mantengan en el tiempo, que sean sustentables. ¿Y cómo vamos a permitir o mantener esa condición del suelo? Pues va a depender del uso y del manejo que se le dé a cada uno de los suelos, ¿sí? Entonces, el uso y el manejo, más las características que pueda presentar, las características físicas que pueda presentar cada uno de los suelos, que finalmente podrían definir si la calidad de ese suelo se puede mantener en el tiempo, porque finalmente lo que se busca en cualquier lugar donde se practique la agricultura es que el suelo siga siendo productivo y que siga pues dándole al productor o a la persona que se dedique a la agricultura, pues le dé los dividendos que ella espera, ¿no? Y sobre todo porque todos estamos conscientes de que la población a nivel mundial pues está creciendo, pues aunque no a tasas muy altas, pero sí de manera pues permanente, ¿no? Y eso pues obliga a quienes se dedican a producir los alimentos en el campo, pues a que sus suelos se sigan manteniendo pues todo el tiempo pues en una situación de alta productividad. Entonces nosotros aquí lo que tratamos de buscar es que si esos suelos pues tienen una buena calidad, pero sin embargo pues sabemos que si no reúne los requisitos que se necesitan para poderlos calificar como de mala, buena o muy alta calidad, pues entonces vamos a tener, pues en ese caso tendríamos que pues contactarnos pues con un productor si fuera el caso necesario para poderle pues dar algunos consejos, que no somos los expertos a lo mejor en todo, pero algunas recomendaciones pues sí podríamos llegar a darle. Entonces, aquí tenemos otra tabla de otro sitio, de la parte me parece que del Piedemonte, donde también, como les comenté al principio, se tomaron algunas muestras, en este caso fueron 5, y también estamos observando que las características o indicadores también pues no cantaron mal, como quiera así. En el caso de la textura, pues tenemos desde la arcillosa hasta la franco-arcillo arenosa. Esto quiere decir, bueno, que tanto que la calidad, pues, o la calificación que se le pudiera dar al suelo, considerando nada más la textura, podríamos decir que los suelos que tienen una textura arcillosa serían los de mejor calidad. Sin embargo, pues como también lo comenté, no solamente se debe de considerar la textura como único indicador para poder calificar el suelo como de buena o muy alta calidad. Entonces tenemos que sumar todos esos indicadores para que al final le demos una calificación a cada uno de ellos y que pues nos permita tomar decisiones que a futuro pudieran pues permitir que, como también lo vuelvo a repetir, quien sea dueño o se dedique a la actividad agrícola pudiera tener pues unos buenos resultados. Finalmente, pues aquí hice cuadro, esta tabla, donde yo traté
desde considerando pues cada uno de los indicadores, y analizando algunas lecturas por ahí que encontré, pues hice esa tablita para poder finalmente, no es la definitiva, sino que aquí podríamos encontrar algunos pues, casos en los que podrían hacerse ajustes, pero ya es un avance para poder al final decidir si estos indicadores o estos valores, pues que son, digamos, los que se están considerando en la literatura como los principales elementos para poder finalmente darle una calificación a cada uno de los suelos. En el caso de la categoría mala, pues allí podríamos decir así a grosso modo, de que para que el suelo se le pudiera calificar como de calidad mala, pues tendría que tener una textura arenosa y no tener una estructura bien desarrollada, o una profundidad menor a los 30 centímetros, y una estabilidad hídrica de los agregados muy débil. En el caso en este caso, para esta característica, el hablar de estabilidad hídrica de los agregados se refiere a la resistencia que pudiera tener el suelo o los agregados del suelo a la fuerza del agua, a las gotas del agua, porque sabemos que cuando la lluvia llega a la superficie, si el suelo no tiene una buena estructura, el suelo inmediatamente puede, si el agua es intensa y constante por un periodo de tiempo más o menos, largo, pues el suelo lo más seguro es que se remueva, se remueva, y eso finalmente le podríamos llamar erosión, ¿sí? Pérdida de suelo por la intensidad o por la fuerza del agua. Y en el caso para este caso, la mayor parte de las muestras de suelo, pues presentan una estructura, pues más o menos en bloque. No es una buena estructura por sí sola, porque la mayor parte de ellos tuvo una materia orgánica o contenido de materia orgánica, pues más o menos de moderada hacia abajo, o sea, más bajo que alta, pues. Entonces, la estabilidad de los agregados del suelo está en función del contenido de materia orgánica y de algunos otros elementos que también que tienen, digamos, que el efecto de cemento, ¿sí? Como por ejemplo el contenido de calcio o el contenido de sílice, que pudiera también ser un elemento si pudiera estar ahí presente, pero en general materia orgánica o los coloides del suelo, que serían, por ejemplo, la materia orgánica ya en un estado de descomposición mucho más avanzada, que es el que finalmente le da el color oscuro a los horizontes superficiales pues de todos los suelos, en el caso de que este contenido de materia orgánica pudiera estar muy elevado. En el caso del pH, pues en su mayoría, pues también tuvimos pHs que están entre los moderadamente ácidos y algunos moderadamente alcalinos. Eso quiere decir que el pH, pues de la mayor parte de los suelos, pues está en un rango que puede permitir, pues, que la mayor parte de los nutrientes pueda ser asimilado por las raíces de las plantas. Y así sucesivamente. En cuanto a la capacidad de intercambio de cationes, pues también está en función tanto del contenido de materia orgánica ya muy descompuesta, como también la textura del suelo. Sí, un suelo que tiene una textura muy arcillosa, pues sería un suelo que tendría una capacidad de intercambio de cationes muy alta. Muy alta, pues relativamente, porque hay otros, digamos que recursos o materiales del suelo que pueden tener una capacidad de intercambio de cationes mucho más elevada, como es el humus. Entonces, en este caso, la capacidad de intercambio de cationes se refiere a la capacidad que tienen las arcillas para poder pues, atrapar y poder permitir la liberación de esos cationes que atrapa para que entren a la solución del suelo. Es decir, que cuando el agua entra al suelo, pues entra en contacto con las láminas de arcilla y pueden llevarse a cabo ese intercambio. Entonces, tanto pH como capacidad de intercambio de cationes y materia orgánica tienen una relación muy íntima. Entonces,
en este caso, pues si tenemos mucha materia orgánica y arcilla, pues lo más seguro es que ese suelo sea un suelo muy fértil, porque pues su capacidad de intercambiar cationes pues va a ser muy elevada. Entonces, así con esta tabla, pues termino pues los resultados o el trabajo que hemos llevado a cabo, y como conclusión, pues tenemos que la calidad del suelo es dinámica, es decir, que la calidad, como ya lo dije, depende de algunas características que son cambiantes porque la labranza está modificando constantemente algunas de sus características, sobre todo la materia orgánica. La materia orgánica es la que se pierde con mucha más facilidad si el suelo está siendo trabajado de manera muy frecuente. Por esa razón, en algunos lugares donde se realiza se practica la agricultura sustentable, pues lo que se trata es que el suelo sea lo menos posible, sea labrado, sea removido para no acelerar la mineralización del humus, o sea, de la materia orgánica. Y de esa manera, pues mantener en el tiempo esas características que pudieran pues mantener al suelo pues fértil durante periodos de tiempo mucho más largo, que finalmente es lo que se busca, ¿sí? Entonces, la calidad del suelo es dinámica y puede cambiar en el corto plazo, de acuerdo con el uso y prácticas de manejo. Y para conservarla es necesario implementar prácticas sustentables en el tiempo. Entonces, la evaluación de la calidad del suelo permite entender y revertir el deterioro en dicha funcionalidad ecosistémica, como sucede con la pérdida de suelos por erosión. Cuando los suelos se erosionan, pues sabemos, la mayoría de nosotros, los que estamos aquí presentes, que con la pérdida de suelo, pues se pierde la fertilidad de los suelos, porque en ella, pues si no toda, pues una gran parte, porque va a depender de la cantidad de la capa superficial que se pierda, pero ahí pues se perdería materia orgánica y entraría pues todos los nutrientes que pudieran estar atrapados en la primera capa del suelo que se pudiera estar erosionando. La deposición de sedimento por viento e inundaciones, reducción de la infiltración, compactación de la capa superficial, pérdida de nutrientes, efecto de la presencia de pesticidas, cambios en el pH, aumento de la solubilidad de metales pesados. Los suelos, entre más arcillas tiene, pues, pues va a poder realizar la función de depurador. Un suelo que tiene más arcillas va a tener más capacidad para poder retener aquellos elementos que pudieran ser tóxicos para las plantas o para cualquier otro organismo que dependa de lo que el suelo le pueda proporcionar. En el caso del agua que se filtra, pues las arcillas van a atrapar todos aquellos elementos que pudieran ser capaces de alterar la composición química del agua. Entonces, en los lugares donde las arcillas o el porcentaje de arcillas es menor, pues lo más seguro es que esos elementos, si son depositados en esos sitios, pues cuando llegue las precipitaciones, lo más seguro es que se muevan con mucha más velocidad hacia el manto acuífero o hacia el subsuelo, que en aquellos lugares donde el suelo presenta altos porcentajes de arcilla. Entonces, con esto yo termino. Si hay alguna pregunta o algún comentario, pues háganlo saber. Espero que no los haya enfadado. Pueden hacerle preguntas aquí al maestro Martín Vargas con relación a su presentación. Si hay alguna duda o alguna aclaración, pues con gusto el maestro Martín pues se las aclarará, ¿no? Escucho si tienen algún comentario o alguna pregunta. Mira, soy Maru Camarena. Esa conclusión es o ese estudio se lo presentaron ya a los campesinos, a las personas de ahí. No, porque en ese momento, como lo dije al principio, no se ha terminado, no se ha concluido. Entonces, pues seguramente si hay la posibilidad,
podríamos ir a hacer tener un contacto con algunos de ellos y poderles hacerles una recomendación. Pues a lo mejor lo que les podríamos recomendar podría ser útil para ellos, aunque muchos de ellos ya tienen, a lo mejor ya tienen pues algún técnico, no sé, por parte de alguna institución gubernamental. Pues lo que nosotros podríamos ir a recomendarles pues sería a lo mejor ya pues como complementario posiblemente. Gracias. Por nada. Yo tengo una Maestro pregunta. Chico. Sí, gracias. Me llamo Guadalupe Quesada Chico, soy profesor de geografía e ingeniero agrónomo. Una de las preguntas al doctor Martín Vargas es, tengo entendido que los rendimientos de maíz alrededor de Cajititlán andan en los 12 toneladas por hectárea. La pregunta es si este rendimiento de maíz con respecto a la media nacional es buena, entonces, ¿qué tan bueno es la calidad de los suelos con respecto a este rendimiento de maíz? Bueno, la calidad de los suelos de manera natural, no la tenemos ahí. Precisamente los rendimientos que se pueden o se están obteniendo en esas áreas y como en cualquier otra, pues es principalmente debido al manejo que se le da a los suelos, ya que lo que se le agrega o se le adiciona es pues precisamente fertilizantes químicos y pues pesticidas para poder mantener pues el suelo en un nivel de fertilidad muy, muy alto. Yo creo que si nosotros midiéramos la calidad del suelo de manera natural, pues encontraríamos con que la mayor parte de ellos son de mala calidad, ¿sí? O de baja calidad, de moderada o baja hacia abajo. Entonces, para que el suelo pueda mantenerse con una fertilidad alta, pues el productor pues tiene que hacer, darle un manejo muy particular a cada uno de su superficie, ya que sin este manejo particular, yo creo que difícilmente podría el agricultor llegar a alcanzar niveles de productividad altos. Antes de que, les voy a hacer un comentario, antes de la mentada Revolución Verde, pues los campesinos a nivel nacional, no digo que todos, pero la mayoría de los campesinos pues de más bajos recursos económicos, pues cultivaban y decían lo que el suelo me dé. Nunca, no conocían la mayoría los fertilizantes químicos y mucho menos los pesticidas. Entonces, ¿cuál era la productividad media que ellos obtenían? Pues no iba más allá de 2 o 3 toneladas, era lo más alto. Y entonces, ¿por qué? Pues porque el suelo, al estarlo cultivando de manera constante, pues se le está quitando, se le está absorbiendo, se le está retirando, pues los nutrientes que el suelo o el cultivo establecido se está cultivando año con año. Otra, cuando se practica bajo sistema de monocultivo, es mucho más grave el problema, debido a que el monocultivo pues va a hacer que se creen condiciones para que se desarrollen altas poblaciones de organismos que son plaga, que son y que en todo caso también son microorganismos que pueden generar o producir alguna enfermedad al cultivo. En el caso de las áreas donde se realiza la agricultura bajo un sistema de monocultivo, pues no ha habido, digamos que estas epidemias así tan fuertes, porque pues los productores tienen acceso a los recursos económicos y se han dado la tarea de tener disponibilidad de muchos insumos y poder controlar pues en su mayoría a una gran cantidad de enfermedades y de problemas que pueden estar originados tanto por insectos como por microorganismos, ya sea por hongos o por bacterias o los mismos virus que son pues altamente patógenos. Entonces ahí, en el caso del área de Cajititlán, pues lo más seguro es que hay áreas donde sí haya una alta productividad, pero creo yo, tampoco no puedo asegurar, pero sí creo que puede ser porque se está dando un manejo a base del uso, a lo mejor de altas cantidades o de dosis de fertilizantes químicos y el uso de pesticidas para controlar las malezas que pueden estar compitiendo con el cultivo del maíz.
Entonces ahí el riesgo que se corre es que si se siembra todo el tiempo puro maíz, pues estamos bajo un sistema de monocultivo y el riesgo está latente, pues, de que estén constantemente cada año presentándose problemas por enfermedades o plagas, problemas por insectos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo puedo, pues, opinar con respecto a la pregunta que se me hizo. Gracias. ¿Algún otro comentario o algo, jóvenes? Sí, Pedro. Martín, Dime. bueno, buenas noches a todos. Me gustaría saber, mencionabas por ahí que cuando se estaban haciendo los muestreos fueron Sí. al azar, pero ¿por qué al azar? O sea, ¿por qué no tratar de ver por diferencia de alturas o si es alguna cuestión de un poquito de pendiente o algo para diferenciar la calidad de los suelos? Y la otra, si en esto que ustedes encontraron, sí revisas, o más bien sí detectaron que hubiera diferencia de calidad significativa entre los que estaban en un lado o en otro. Porque veía ahí que lo que sí hubo diferencia en algunas muestras, y eso me sorprende, es el pH, que sí les varió mucho, no tanto en la cantidad de materia orgánica, que sí no es nada bajita, porque algunos se acercaban hasta el 4%, lo que no es nada malo, pero sí me gustaría saber eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue tan al azar? O si es al azar, pero con una definición de que primero una zona, luego otra, y ahí me voy yendo, o simplemente terrenos cultivados contra los no cultivados, o qué. No, lo que se busca pues ahí es que pues tomar sitios representativos más que muestrar cada una de las parcelas, porque el simple hecho de llevar a cabo un muestreo tomar una muestra por cada parcela, pues es un mundo de trabajo. Perdón, pero no decía cada parcela, sino por algún tipo de pendiente o algo que te diera, porque sí, cada parcela no. Es algún rasgo del paisaje. Así es. Que te indicara Sí, que a lo mejor variaba la calidad dependiendo de la situación en es que que se también encuentra. pensamos en ir tomando muestras de sitios o de suelos donde se veía un poco menos, con características así como más degradadas y sitios donde el suelo podía estar un poco mejor conservado. Entonces, sí tomamos en el pie de monte bajo, no sé, a lo mejor, no recuerdo la altura, pero sí subimos un poco a la ladera y tomamos ahí como 2 muestras para saber si el cultivo bajo cuamil, porque ahí hay cuamiles, qué características o qué podía tener ese suelo. Entonces, lo más obvio que se puede ver en esos sitios es que por estar en ladera, el suelo es muy delgado, es poco profundo, y lo más seguro es que la calidad, pues por el simple hecho de la profundidad y la textura, pues podemos decir que son de baja calidad, pero ahí podemos encontrar, y ahí tuvimos una muestra con un porcentaje de materia orgánica, pues más o menos, moderadamente alto, pues, pero ¿por qué? Pues porque constantemente se deja pastizales y los residuos de la cosecha y eso, pues, se va incorporando al suelo como materia orgánica, aunque sabemos aquí también que no todos los restos orgánicos se van a descomponer al mismo ritmo, a la misma velocidad. Va a depender de la relación de carbono y nitrógeno. Es decir, que si tienes más carbono, pues que nitrógeno, el residuo orgánico, se va a tardar más en descomponer ese residuo. Entonces, entre más nitrógeno tiene un residuo, más rápido se acelera su descomposición. Entonces, hubo otros sitios donde casi cercano a la orilla del lago, y esperábamos, bueno, lo que yo esperaba es encontrar ahí suelos que tuvieran pues una textura más arcillosa, sin embargo, eran más arenosos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a lo mejor, pues, todo ese suelo se formó o se fue acumulando por sedimentación, por acarreo, de materiales de la parte alta, y sabemos que cuando sucede ese tipo de procesos, el material más grueso es el primero que se deposita en las partes más, antes de llegar a la orilla del lago. Y finalmente, las arcillas son las que llegan al fondo de los cuerpos de agua, sí, por su tamaño, por su densidad. Entonces, lo primero que vamos a ver
antes de llegar, antes de llegar al cuerpo de agua, son las partículas más gruesas, que en este caso serían las arenas. Esa sería como una explicación para poder... Una explicación para decir que ese suelo, ¿por qué ese suelo tenía esa textura pues arenosa? Pues posiblemente fue por sedimentación y por ese principio pues que se puede observar al momento de que los materiales son arrastrados, transportados de una ladera hacia la parte más baja. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar? Sí. ¿Sí? Sí, mi pregunta va encaminada hacia, si usted conoce si en el área de Cajititlán, agricultores que traten de restaurar o recuperar suelos usando pues métodos alternativos, por ejemplo, composta o fertilizantes orgánicos o alguna otra forma que no sean pesticidas y fertilizantes químicos. No hemos hecho ese trabajo, no he hecho yo por lo menos ese trabajo pues de ir a consultar a productores o agricultores para saber si pues están llevando a cabo pues un manejo de suelos utilizando digamos que insumos orgánicos y menos digamos que químicos, pero sí se pudo observar por ahí en una ladera vestigios de sedimentos orgánicos, no en todas las parcelas, pero en una de ellas sí se veía. Posiblemente esa persona, no sé, permitió que ahí se depositaran porque se tomaron de un lugar para removerlos o fue pues con la intención pues de mejorar esa ladera, pero no consulté, no he investigado todavía eso, de saber si alguien está haciendo uso o manejando pues sus suelos a partir del uso de insumos orgánicos. No sé todavía si realmente se estén llevando a cabo, tal vez sí o tal vez no, pero lo que sí es más evidente es el uso pues así pues yo pienso que a gran escala, el uso de insumos inorgánicos, ¿sí? Desde las semillas mejoradas hasta los fertilizantes químicos y el uso, pues, de pesticidas para el control de plagas y enfermedades. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no es así, pues agradecemos al maestro Martín Vargas Inclán por su presentación y pues cedo la palabra al doctor Celso en este momento. Paso la palabra, ¿no? Gracias maestro. Pues me uno también a la felicitación para el maestro Martín, su tema tan propio de la región, y prueba de ello pues han sido las preguntas que se han elaborado y las cuales él ha contestado. Voy a proceder a compartir. Ustedes me dicen si se ve. Bien. Me gustaría que diera lectura la maestra Maru Camarena, como tradicionalmente lo hace. Sí, con mucho gusto. La Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco, Asociación Civil, fundada en 1961, otorga el presente reconocimiento al maestro Martín Vargas Inclán por su valiosa participación en la divulgación de la investigación y la cultura a través de su conferencia magistral titulada Evaluación de la calidad de los suelos en la cuenca de Cajititlán. Atentamente, investigación y cultura. La fecha de hoy y la firma de la secretaria y de la presidenta.